El fin de Conectar Igualdad. El Gobierno Nacional anunció que el programa a través del cual se entregaban notebooks a docentes y alumnos será dado de baja. ¿Cuál será el futuro de los dispositivos en la provincia? En un informe analizamos el fin de Conectar Igualdad. La Argentina fue pionera en la distribución de este material en las escuelas. Antes lo había hecho Uruguay con un gran éxito, universalizando el acceso de los alumnos a la tecnología. Después la Argentina dio un paso fundamental y ahora nos enteramos que eso va a cambiar. Sí, desde el año 2010 se estaba implementando aquí en la Argentina este programa Conectar Igualdad, que justamente consistía en entregar una notebook de manera gratuita, en principio en comodato, mientras cursara el alumno secundario sus estudios. Después sí, una vez que se recibía, quedaba la computadora para ellos. También docentes recibían las computadoras portátiles. Lo que se anunció ahora entonces es que llega a su fin. No quieren decir que se le da de baja, sino que dicen que va a ser reemplazado por otro programa. Reconvertido. Sí, va a ser reconvertido y el programa se llama, el que lo va a reemplazar, Aprender Conectados. ¿Qué es lo que dice el Gobierno Nacional? Algunos de los argumentos por los cuales se les da de baja a este programa que venía funcionando a nivel nacional es que a partir, por ejemplo, de la prueba Aprender que se hizo, dio como resultado que muchos alumnos contestaron, incluso también los docentes, que tenían ya computadoras en sus casas. Entonces interpretaron que no era necesario que se les entregara una notebook a cada uno. También otro de los argumentos por los cuales se decidió dar de baja es que había algunos problemas en cuanto a la cuestión técnica, fundamentalmente con el servicio técnico de estas computadoras, porque estaba centralizado, había que mandarlas a Buenos Aires, fueses de la provincia que fueses, para poder repararlas cuando había algún tipo de inconveniente. Sí, eso es cierto. Sí, y tenían que ir por correo, generaba un costo, era un problema porque a veces estaban meses y hasta un año en Buenos Aires hasta que podían Y además tiene retornar. un tiempo que caduca y después tenés como que volver a resetearla para que vuelva a funcionar. Claro. Cada tanto Pero se pasa. podría haber corregido eso. Se podría haber corregido. ¿Qué es lo que dicen entonces? Es que con Aprender Conectados van a tratar de equipar los laboratorios o los gabinetes que tienen las instituciones educativas para que justamente se pueda dar computación en ese sector de la escuela y que esté garantizado que ahí sí estén todos los aparatos funcionando. Acá trajeron unas aulas móviles una vez frente a Casa de Gobierno, se Sí. instalaron, que decían que iban a distribuir para que las escuelas tuvieran. Son como unos trailers, unos camiones que traen ya instaladas todas las máquinas, ¿no? Para que los alumnos puedan ir y trabajar en esos sitios. Pero la distribución de computadoras personales, las famosas netbook, no se van a distribuir más. No, acá en Entre Ríos llegaron más de 200.000 desde el año 2010 a esta parte, que se entregaron a los alumnos. Probablemente muchos de ustedes lo vieron en alguna plaza, o los chicos cómo trabajaban en los colegios, o conocen a alguien que recibió la notebook. La verdad era una gran oportunidad para poder trabajar con esa aparatología en las aulas. Pero lo cierto es que si bien cuando asumió esta gestión dijeron que iban a continuar adelante con el programa porque resaltaron la importancia de haber reducido la brecha digital y que había aquí en la Argentina, ya en los últimos años habían llegado muy poquitas. Acá en Entre Ríos, contadas. Y seguía el inconveniente de que algunas las estaban reparando y no volvían todavía a la provincia. Todo hacía prever que esto iba a terminar sucediendo. Vieron que el nombre, Conectar, lo mantienen, pero no el nombre Igualdad, que es lo que me parece que buscaba eso. Era la igualdad en el acceso a la tecnología. En una época, además, en el 2010, en el que, aunque parezca mentira, porque las cosas se pasan muy rápido, no todo el mundo tenía acceso a una computadora. Probablemente ahora sea mucho más, se haya universalizado, pero no todo el mundo tiene en su casa una compu. Y también es cierto que hay muchos chicos que no valoraron lo que significaba, porque Sí. nosotros hablamos también en su oportunidad de cómo se ofrecían incluso por internet, por las redes sociales en algunos casos. No fue la mayoría, pero sí sucedió que en algunos casos sí, se ofrecían, se vendían cuando estaban en comodato y eso no podía pasar, era un delito, porque Es seguían cierto. perteneciendo al Estado. Es cierto que hubo alguna gente a la que no le llegó. Es cierto que el servicio técnico estaba en Buenos Aires centralizado y que era difícil a veces conseguir. ¿Y qué generaba eso? Que a veces tenías 20 alumnos en el aula y 10 tenían las notebooks y los otros no, porque las estaban reparando. Entonces también era muy difícil para un docente que está frente a un aula poder trabajar con una notebook si no todos la tienen. Es cierto que también a veces fallaba la conexión de internet de las escuelas. Sí. Es cierto que algunos O no alumnos... existía o no directamente. existía.
es cierto que algunos alumnos la vendían. Todo eso es absolutamente cierto y hemos sido testigos y relatores aquí de esa situación. Ahora, una cosa no quita la otra. Se podría haber corregido todo eso y mantenido el programa. Lo que están haciendo ahora me parece que es un retroceso, porque no permitir que los chicos puedan tener en igualdad de condiciones todos una computadora personal, me parece que produce un retroceso. Sí, finalmente se terminan creando los gabinetes en todas las escuelas o los laboratorios, como llaman, equipados de computadoras, internet funciona, pero estamos hablando en todas, porque también hay que igualar en ese sentido, que todas las instituciones tengan acceso a internet. De última, o sea, no va a ser tan doloroso que se haya dado de baja este programa, que le daba la oportunidad, como vos decías, de tener una computadora portátil a los chicos. Pero también suena difícil pensar que en el corto plazo las escuelas van a estar equipadas con computadora, con lo fundamental que es hoy para poder aprender y lo que significa para los chicos de atractivo, ¿no? Poder estar frente a una computadora, seguramente va a ser mucho más fácil estudiar algunos contenidos. Es difícil pensarlo en esta época, en estos tiempos en especial, ¿no? Porque estamos hablando todo el tiempo de reducción del gasto público, entonces me parece que hay por algunos sectores donde se va a tratar de recortar lo que más se pueda. Sí. Y tal vez esto sea menos urgente según las urgencias de un Estado, ¿no? Yo la primera vez que estuve sentada frente a una computadora ¿Fue en fue la escuela? en el gabinete de la escuela. ¿Qué computadora? ¿Te acuerdas? Hay esas cuadradas, sí, Sí, no, sí. no, ¿qué marca o qué Ajá. no, el modelo y marca no me acuerdo. Yo me acuerdo. Pero las blancas, los monitores esos grandotes. ¿Pero era Mac? Era... No hace tanto como en tu Yo- caso. Vos estás con la máquina tic, tic, de escribir, tic, tic. Yo fui contemporáneo de máquina de escribir y fui contemporáneo de la computadora que tenía el monitor, un televisor. Un televisor. Ah, pero una pequeña. No, no es que la que tenía una pequeña pantallita, las No. Ah, no, pero esa es la de no, escribir. Estoy hablando de la de escribir. No, Ajá. no, también. Sí. Tenían Commodore 16 era. Ay, ¿cómo te acuerdas? Sí. O 64. Bueno, no me acuerdo. ¿No existe? No sé. Bueno, Pero era también en 64. el colegio. Claro, sí, sí, sí. En sí. casa nunca. No. Pero era una novedad. El año pasado llegó a mi casa. Buah, tampoco te hagas tanto el humilde. ¿Cómo es? El televisor era el monitor. Un televisor blanco y negro que se utilizaba como monitor para la computadora. Claro. La computadora era el CPU, no el CPU y ahí está, mirá. Ay, no, yo eso no lo conocí, ni idea. Esa es la Commodore 64. Debe haber sido esa la que utilizábamos en la escuela. San Benito. Qué bárbaro. ¿Y qué había varias o cambiado. no? Bueno, Yo la veía en blanco y negro porque el televisor era blanco y negro. Y Era de color, claro, la ¿qué más vas a pedir? Pero No ya era era. un avance en esa época. Sí, sí, sí. Impresionante. Veníamos de la máquina de escribir de la Olivetti, aprendíamos ahí mecanografía, después pasábamos a ya era un avance la máquina de escribir eléctrica. ¿Te acordás que hacía una cosa Sí, fantástica? impresionante. Tenía la letra Nosotros bárbara. tuvimos una. Y después llegó la Adrián Commodore de 64 y después todo lo demás. Pero el primer contacto fue en la escuela. Por eso digo que evidentemente es muy importante que el acceso a la tecnología. Sí, hoy los chicos ya al poco tiempo de nacer están con el celular de los Sí. padres o están con alguna tablet. Otro tema que quedó pendiente también en su momento con la distribución de las netbooks que no se terminó de resolver era la actualización de los docentes. ¿Te acordás que era una lucha permanente que todo el tiempo se decía, bueno, pero a los maestros les cuesta adaptarse a dar clases con una computadora cuando vienen de toda una vida dando clases con un manual? Sí. Los chicos se adaptaron mucho más rápidamente. Bueno, también eso se podría haber corregido, pero la idea era poder seguir. Porque si no, la escuela le va a costar mucho más competir frente a las otras cosas que los chicos tienen todo el tiempo acceso en su casa, en otros ámbitos. Me parece que la computadora ayudaba a que ese material sea un poco más atractivo y que todos se integraran. Además de la igualdad, que a mí me parece lo fundamental. Quizás hubo algo también, o alguna cuestión que estaba relacionada con el presupuesto, pero bueno, Y se sí, gasta siempre. dinero en tantas otras cosas como no vas a invertir en eso. ¿Qué es lo que pasa? Todo es plata. Si el problema es la plata,